Bien amigos, en este video vamos a verificar cómo nosotros podemos dividir en este caso un string, una cadena de caracteres para poder transformarlos en un array. Básicamente a través de una función, ¿sí? Conocida como split, que podemos aplicarla sobre una cadena de caracteres. Con ella nosotros podemos obtener esa cadena de caracteres mediante un delimitador. La vamos a dividir y la vamos a pasar a un array, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que tener es una cadena, obviamente, de caracteres que tengan un delimitador, ¿sí? Voy a colocar nombres aquí. ¿Sí? Una vez que yo tengo esta cadena, ¿sí? Obviamente voy a tener que contar con delimitadores iguales para cada una, en este caso, de las divisiones. Entonces, una vez que yo tengo esto, ¿sí? Lo siguiente es, obviamente, ya pasar esto a un array. Lo que vamos a hacer es aquí declarar un string con un nombre, y lo que vamos a hacer aquí es usar la variable cadena, que es un string, y vamos a utilizar aquí ya en este caso la función split, y recibe un string como parámetro, ¿sí? Este split que nosotros estamos utilizando aquí, ¿sí? Es básicamente en este caso, el delimitador, cómo están divididos cada uno de los nombres. Entonces, para mi caso es un punto y coma. Ustedes pueden trabajar con una coma, con dos puntos, con lo que ustedes en este caso cuenten, ¿sí? ¿Por qué? Esto de aquí, aunque el ejemplo es básico, puede ser utilizado de múltiples maneras, ¿sí? Leído desde en este caso, algún archivo en Excel, un archivo CSV que esté delimitado por algún carácter en específico, y puede ser su dato de entrada, ¿sí? Entonces es de múltiple propósito, ¿sí? Entonces yo, una vez que ya tengo en mi variable lista de tipo array, ya puedo recorrerla, ¿sí? Entonces voy a hacer aquí un for, y lo que tengo aquí es simplemente que irla recorriendo, ¿sí? Entonces voy aquí a realizar este proceso, ¿sí? Aquí lo que tengo que hacer es lista, conocer su tamaño, en este caso con len, punto y coma, y obviamente el auto incrementable de la variable del for, ¿sí? Entonces yo aquí ya puedo hacer simplemente un listar de los nombres. Entonces tengo los nombres, voy a colocarle aquí un más para hacer en este caso la lista de los nombres. ¿Y cómo accedo a los nombres? Básicamente solo coloco lista, y a través de estos corchetes lo que hago es colocar aquí ya la variable que va a recorrer cada uno de los índices, ¿sí? Entonces voy a guardar esto y voy a correrlo, ¿sí? Run file, y lo que tengo aquí abajo, como ustedes pueden observar, ¿sí? Es el nombre, ¿sí? De cada uno de los índices que recorre el for. Entonces me obtiene los datos de Walter, Héctor, Paul, Manuel y Luis, ¿sí? Entonces, de esta forma ustedes pueden trabajar dividir una cadena de caracteres cuando tienen un delimitador en común, ¿sí? Entonces no existiría ningún tipo de problema para poder realizar esto, ¿sí? Otro dato también importante, y que usualmente lo tenemos cuando damos lectura a un archivo CSV, y que me ha pasado frecuentemente, es que a veces hay campos que vienen en blanco, vienen vacíos, ¿no es cierto? Entonces tengo datos como por ejemplo este. Tengo un espacio, ¿sí? Y no hay datos, ¿sí? Asimismo tengo, por ejemplo, entre las cadenas completas, un espacio aquí donde debería ir un nombre, pero no se obtiene ese dato. Entonces mi cadena va a ser leída de esta forma.
Si yo ejecuto abajo esto, ¿sí? Vamos a ejecutar un run file ya con los cambios realizados. Lo que obtengo es lo siguiente. Cuando un dato lo encuentra vacío entre, entre los índices que obtienen información, no existe ningún problema, lo lista como vacío. Sin embargo, no me lista hacia abajo los datos finales, es decir, aquí hay un dato el cual no ha sido listado. Entonces, para solucionar este tipo de problemas al final de las divisiones que hace el split, lo que vamos a usar básicamente sería un límite, es decir, cuando se divida la cadena de caracteres, que me obtenga también las cadenas que se encuentran vacías, ¿sí? Entonces para ello simplemente debemos pasar un valor, aquí un límite de forma negativa para que siga este patrón vacío. Entonces, si nosotros colocamos aquí simplemente un valor negativo, por ejemplo, podría ser un -1, ¿sí? Vamos a observar lo que sucede, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿no? No nos cuenta los valores finales, el valor final que está vacío, pero sí el que está intermedio, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar esto nuevamente con run file y como podemos visualizar aquí, ¿sí? Tenemos los datos correctos que teníamos inicialmente hasta aquí y los últimos dos espacios también los tenemos sin ningún tipo de problema mostrados aquí en este caso en el for, ya que en este momento el split ya está actuando de forma en que ya considera los espacios vacíos, ¿sí? Entonces esto puede ser muy útil cuando, como les mencionaba inicialmente, tenemos esos archivos CSV que son obviamente archivos separados por algún delimitador en específico, usualmente una coma, un punto y coma, pero que mantienen espacios como vemos aquí vacíos, ¿sí? Entonces con la función split podemos convertir toda esta cadena de caracteres en un array y de esta forma recorrerlos de una forma más eficiente, más rápida y sobre todo más manejable, ¿sí? Espero que el tutorial les sea de ayuda. Si lo fue, los invito a suscribirse al canal para, en este caso, estén al tanto de algunos videos adicionales que podemos subir en próximas semanas, ¿sí? Saludos cordiales.